tal amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar acerca de los paralelogramos y sus características. Y obviamente lo primero de lo que tenemos que hablar es que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2. Bueno, ya hablamos de los cuadriláteros en un video anterior. Entonces, primero, ¿qué es un cuadrilátero? Es una figura que tiene 4 lados, o sea, todos los paralelogramos tienen 4 lados, pero además la otra característica es que tienen lados paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo dos líneas paralelas, acordémonos que las líneas paralelas son rectas que nunca se van a tocar. Entonces, si yo trazo dos líneas paralelas y además trazo otras dos líneas paralelas, por ejemplo, estas también son líneas paralelas, o bueno, traté de dibujarlas paralelas, automáticamente ahí lo que formamos fue un paralelogramo, que es un cuadrilátero, bueno, una figura de 4 lados, ¿sí? Que tiene 2 lados paralelos y otros 2 lados paralelos. Lo otro de lo que vamos a hablar es de que los paralelogramos también se clasifican dependiendo de las medidas de sus lados y de las medidas de sus ángulos. Entonces, dentro de los paralelogramos están el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces vamos a tratar cada uno de estos mirando sus características. Entonces, primero el cuadrado, que aquí dibujé dos. Y las características del cuadrado son dos principales. Primera, que tiene sus 4 ángulos rectos, o sea, los 4 ángulos miden 90 grados. Se marca más o menos algo así, completando como un cuadradito en cada una de las esquinas. 4 ángulos rectos y además sus 4 lados son iguales. O sea, este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que los otros. Recordemos, por si de pronto lo han visto en algún libro, si ustedes ven una figura, por ejemplo un triángulo, que tiene una línea aquí y una línea aquí, como tiene una línea y una línea, quiere decir que este lado mide lo mismo que este. Y si ustedes ven otro triángulo en el que aquí hay una línea y una línea, eso quiere decir que este lado y este lado y este lado son iguales. Lo mismo sucede con los ángulos. Si yo aquí a estos dos ángulos, por ejemplo, le hago dos lineecitas y dos lineecitas, estoy diciendo que esos dos ángulos son iguales. Y si a este ángulo no le hago nada o le hago una línea, pero no hay más ángulos con una línea, entonces quiere decir que no hay más ángulos iguales. Este es un tipo de notación en matemáticas, pero entonces recordemos la diferencia, ¿no? Cuadrado, 4 ángulos iguales y además sus 4 lados son iguales. Ahora el rectángulo, aquí también dibujé dos, un rectángulo y dos rectángulos. Las características del rectángulo son, primera, la primera se parece al cuadrado. ¿Por qué? Porque el rectángulo también tiene sus 4 ángulos rectos, de ahí su nombre, rectángulo, ángulos rectos. También tiene sus 4 ángulos rectos, pero a diferencia del cuadrado, ¿cuál es la diferencia? Los lados. Aquí en el rectángulo los lados son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Que este lado es igual a su lado opuesto y que este lado es igual a su lado opuesto. Como les decía, aquí está la notación o la forma que se escribe en matemáticas o en geometría. Aquí lo mismo, este lado es igual a su lado opuesto y este lado es igual a su lado opuesto. Entonces, rectángulo, 4 ángulos rectos y los lados son iguales pero en parejas, una pareja y dos parejas. Estos son iguales y estos lados miden lo mismo. Seguimos con el rombo. El rombo, pues aquí hice un solo dibujo, también se puede dibujar algo como así, o sea, hacia horizontalmente o verticalmente. El rombo también tiene una característica similar al cuadrado. Miren que el rectángulo se parece porque también tiene los ángulos rectos y el rombo se parece es porque también, al igual que el cuadrado, tiene sus 4 lados iguales, o sea, los 4 lados miden lo mismo. Entonces por eso lo marco aquí con una lineecita. Y en lo que no se parece es en los ángulos. El rombo, primero que todo, no tiene ningún ángulo recto, pero sus ángulos son iguales, sus ángulos opuestos, o sea, este ángulo mide lo mismo que este ángulo, sí, por ser opuestos, y este ángulo, le hago dos lineecitas, mide lo mismo que su ángulo opuesto. Entonces, por ejemplo, si este ángulo midiera 100 grados, este también mediría 100 grados, y si este ángulo midiera 80 grados, el otro también mediría 80 grados. Entonces, en los rombos, 4 lados iguales. Y por último está el romboide, que en este caso solamente tiene una característica y es que los ángulos son iguales pero 2 a 2 y los lados son iguales 2 a 2. O sea, miren que por eso los dibujé así.
El cuadrilátero tiene una semejanza con el rectángulo y una semejanza con el rombo, pero no tiene ninguna semejanza con el romboide. Pero el romboide tiene una semejanza con el rectángulo y una con el rombo. ¿Cuál es? El romboide tiene lados opuestos iguales, al igual que el rectángulo. Estos lados son iguales y estos lados son iguales. Lo mismo aquí. Estos lados son iguales, los lados opuestos, y estos lados también miden lo mismo. En esto se parece al rectángulo. ¿Y el romboide en qué se parece al rombo? En que sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, estos ángulos son opuestos y estos ángulos también son opuestos. Esa es otra forma de marcar los ángulos opuestos. Entonces, ángulos opuestos iguales y estos dos ángulos también son iguales. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí les dibujé 4 paralelogramos y la idea es que ustedes reconozcan cuál es el cuadrado, cuál es el rectángulo, cuál es el rombo y cuál es el romboide. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El primero era un rombo, recordemos que es por lo que tiene los 4 lados iguales. Así de rapidez. Estos dos son romboides porque sus lados son iguales 2 a 2. Y el rectángulo porque tiene sus 4 ángulos rectos y sus lados iguales 2 a 2. En este caso no les dibujé ningún cuadrado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver más videos de geometría y de cuadriláteros disponibles en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.